El señor Carlos Pereira seguidamente observaba a una gran cabra negra salir de las orillas de un cerro muy cercas a la ciudad de Celaya, Guanajuato. Era un paso obligado en su caballo, pues cada tercer día tenía que llevar un dinero a un viejo amigo que tenía un ranchito pegado a las faldas del cerro. Esta cabra negra siempre le embestía cuando se acercaba además con su caballo, pero don Carlos siempre observaba que estaba encima de una gran piedra, hasta que junto con su amigo del rancho deciden resolver este problema de la cabra, pues él era el único que la veía, nadie más, y siempre tenía que rodear para ir a ese rancho, hasta que por fin descubren que en realidad esa cabra era el guardián de un gran tesoro. Aquí esta gran historia. Para llegar a ese rancho solo se tenía acceso a caballo o en camioneta, pues el camino era muy empedrado y con mucho lodo. Don Carlos era muy exacto en sus pagos, además que no quería perder la amistad de su gran amigo de toda la vida, que le facilitó un dinero para poder echar a andar su negocio de compra y venta de borregos. Este mismo tenía unos cuantos corrales con 45 borregos, unos de engorda y otros para el pelaje. Corrales que le prestaba a su cuñado, pues él también tenía animales en otras áreas de ese terreno. Don Carlos era un buen hombre y a sus 65 años todavía tenía la esperanza de tener sus propias tierras. Anteriormente había tenido problemas con otros socios que lo estafaron. Fue tanta su decepción que se vino abajo su economía por muchos años. Era un hombre de campo, los obstáculos lo hacían más fuerte. Él no pudo tener hijos, pero los hijos de su hermana eran como suyos. Siempre lo acompañaban a todos lados. Conforme vendía y compraba borregos, cada tercer día llevaba un abono a su amigo don Jorge Benítez. Tenía una troca donde cargaba sus animales, pero ésta estaba muy dada al catre y no se animaba a meterla al lodo y las piedras. Por eso se transportaba aún en caballo, que le prestaba también su cuñado. Pero de pronto y de la nada, en el cruce del camino rumbo al rancho de don Jorge, se le presenta una gran cabra de color negro azabache. Le embestía amenazante, dando cortos pasos con sus patas traseras. No mantenía velocidad, solo era la arrancada de prevención, como advirtiendo amenazadoramente que no se acercara a su territorio. De pronto se arrancaba y se subía a una gran piedra y desde ahí seguía bufando, tal vez su molestia del acercamiento. Siempre que sucedía esto, don Carlos apresuraba el paso con su caballo y salían corriendo de allí. Un día decidió por casualidad platicarlo con su viejo amigo don Jorge, el cual le dice que él todos los días pasa por ese cruce y él sabe dónde está esa gran piedra, pero en todos los años que tiene viviendo y pasando por ahí, nunca se le había presentado ninguna cabra y menos negra. Su amigo le dice que lo va a acompañar un día para conocer a esa cabra. A la siguiente semana, dicho y hecho, don Jorge toma su caballo y se va junto con don Carlos a acompañarlo de regreso a su casa, pero mágicamente no se apareció esa cabra. Don Carlos no sabía qué decir, pues era la primera vez que no la veía, hasta se le hizo extraño. No les quedó otra cosa que seguir probando durante varios días más. Para eso pasarían casi 3 semanas y esa cabra no se aparecía. Don Carlos le comenta que a lo mejor ya se fue, que ya no se preocupe, que ya no le acompañe su amigo. Pero esa misma tarde, antes de ocultarse el sol, se le presenta nuevamente ese animal a don Carlos, exactamente con el mismo recorrido de siempre, hasta que le aprieta a su caballo y ve cómo se sube la cabra a su respectiva piedra. Don Carlos en su camino reacciona y piensa el por qué siempre arriba de la misma piedra, habiendo más y de mejor tamaño. Toma una decisión
y al día siguiente va nuevamente a ese encuentro. Incluso hasta se previno con un arma, pues sabe que las cabras tienen mucha fuerza y cuando te agarran no te van a soltar y se amañan con sus certeros topes y filosos cuernos. Estaba decidido a resolver ese caso. A lo mejor protegía un rebaño de cabras perdido o algo por el estilo. Pero increíblemente esa cabra no se apareció ahí. Se bajó de su caballo y comenzó a revisar ese lugar que estaba en las orillas de un cerro. Había muchas piedras entre grandes y chicas. Observa detenidamente esa piedra y no vio indicios de algún rebaño ni de otras cabras. Incluso no había tampoco excremento. Pero observó que esa gran piedra estaba sostenida por otras menores y a la vez hacían un pequeño agujero. No se alcanzaba a ver nada. Mete su mano y logra tentar con sus dedos algo como de madera. La textura era parecida a la madera llena de tierra con lama. Esto le dio una alerta, pues aunque no pensaba que pudiera ser algún tesoro, pensó que alguien había perdido por alguna razón algún contenedor ahí. Va rápidamente en su caballo con su amigo Jorge y le comenta lo sucedido. Este aún no cree, pero también toman un caballo y se dirigen los dos a observar ese hallazgo. Don Jorge, con un poco, digamos, de conocimiento, le comenta que ese puede ser el escondite perfecto de un tesoro o algo por el estilo, pues nadie puede mover esas piedras solo con una máquina o entre varias gentes, cosa que entendió perfectamente don Carlos. Pronto se organizan y traen del rancho a 5 hombres más, y con palas hacen contrapeso y logran quitar esa gran piedra cayendo y rodando por la inercia hacia abajo. En ese momento se dejó ver una vieja caja de madera tipo baúl. Rápidamente don Carlos la saca de entre las piedras. Había un silencio sepulcral. La abre fácilmente y se dejaron ver muchas monedas de oro y plata escondidas en esa caja, las cuales estaban protegidas quizás por el espíritu de una cabra que nadie podía ver más que don Carlos. Ese oro se repartió entre todos. Claro que con eso le termina de pagar a su amigo Jorge y todavía le sobra para comprar unas cuantas hectáreas de terreno y seguir y crecer con su negocio de ovejas. Con esto entendemos que ese tesoro le pertenecía a don Carlos, pues era el único que podía ver esa cabra, la cual jamás volvió a aparecer. Esta historia nos la envía Ramiro Fonseca, uno de los ayudantes que lograron mover esa gran piedra ahí, y él nos menciona que en realidad existen protectores animales de los tesoros. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.